Hoy continuamos con nuestra serie en Gálatas. Si tiene su Biblia, ábrala en el capítulo 3. Estamos estudiando esta carta de Pablo a los Gálatas. En particular, Gálatas lo estamos estudiando porque a través de los conflictos que tuvo el apóstol Pablo y las discusiones que se reflejan en sus cartas, vamos entendiendo qué es lo esencial de nuestra fe cristiana. No podemos ser creyentes a nuestra manera, somos creyentes a la manera de Dios y Él lo ha revelado en la Escritura, por eso es tan importante. En Gálatas lo central es el papel, la labor del Espíritu Santo en la vida cristiana. Y creo que es un refresco tan necesario para la Iglesia todo el tiempo, esto de recordarnos que no podemos vivir en nuestras fuerzas la fe que profesamos. Parece un poco exagerado decir esto, porque muchos ven el cristianismo simplemente como una religión, como algo que hay que hacer, como algo que nos toca creer o que queremos creer. Y todo pareciera depender de nuestras fuerzas, pero no es así. De verdad que el verdadero cristianismo se vive en el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos está hablando Pablo y a lo que les quiero retar en cada uno de estos mensajes. En el trabajo anterior, ¿no es cierto?, en la prédica anterior, Pablo nos habló específicamente de quiénes eran los hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque unos misioneros judíos en su tiempo estaban yendo a las iglesias que Pablo fundaba y les decían a los nuevos convertidos que no eran judíos: ustedes, para poder tener toda la bendición de Dios, necesitan volverse judíos antes de poder ser plenamente cristianos. Entonces les decían algo así como: creer en Cristo es lo primero, porque Él es el Mesías prometido para Israel y nosotros, decían los misioneros estos, lo hemos entendido y hemos creído en Él. Pero lo segundo era, o decían ellos, era o es asumir las obligaciones de la ley, asumir especialmente la circuncisión para poder entrar a las promesas dadas a Abraham y después a Moisés y así. Y entonces recibir la plenitud de lo que Dios quiere darle a sus hijos, pero era necesario no solo creer en Cristo, sino además asumir la ley. Pablo era judío y él conocía perfectamente esos argumentos. Es más, él también los predicaba antes, pero se convirtió, recibió revelación directa de parte de Jesucristo. Y en esa revelación él se dio cuenta de que la forma de pensar del pueblo judío estaba equivocada. Fíjense que los judíos piensan básicamente lo mismo hoy y siguen esperando a su Mesías y rechazan a Jesús, la mayoría. Pero incluso algunos que se vuelven mesiánicos, judíos que entienden que Jesús es el Mesías prometido, siguen con su judaísmo bien agarrado, bien tomado con las leyes y las fiestas y todo ese asunto, porque siguen sin comprender las explicaciones de Pablo. Entonces, el apóstol les dice: ustedes lo entendieron mal. Y vimos la vez pasada que en el versículo 14 del capítulo 3, y en otros versos también, pero en el 14, la demostración de que no hacía falta la ley para ser un cristiano completo, es que los Gálatas habían recibido el Espíritu Santo por las predicaciones de Pablo sin ninguna relación con la ley. Y el Espíritu Santo es todo lo que se necesita. Entonces, habían entrado a la nueva era profetizada en el Antiguo Testamento, la era del Espíritu de Dios, la era donde el Espíritu era derramado y Él escribía la ley en los corazones de los creyentes. Y por eso va a concluir hoy día, en la primera parte de la prédica,
va a concluir en el versículo 29 diciendo: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esa es una conclusión muy importante porque ahí termina de echar por tierra el argumento de los opositores. Los opositores decían: Cristo bien, pero además se necesita. Pablo dice: no, yo les prediqué fe en Cristo. Ustedes recibieron el Espíritu Santo, no necesitan nada más. El hecho de haber recibido el Espíritu de Dios significa, verso 29, ustedes son ya simiente, linaje de Abraham y herederos de todas las promesas. No necesitan hacer algo ahora para recibir esto. Pero hoy día va a agregar algo Pablo, que es lo último que vamos a ver en el capítulo 4, los versos 1 al 7. Él va a agregar algo nuevo. Ya no solamente va a seguir peleando con este asunto de quiénes son los hijos de Abraham, de qué papel juega la ley y todo eso, sino va a agregar que por haber recibido el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús, podemos nosotros entrar a participar en una relación exclusiva que solo Jesús tenía con Dios, que se llama la relación Abba. Y de eso les voy a hablar justamente al final de este mensaje. Ahí está el resumen. Veamos algunos detalles ahora. Versos 19 al 24 del capítulo 3. Pablo comienza diciendo entonces: ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ese es el primer pasaje. Y son dos preguntas que nos va a ayudar muchísimo a seguir el hilo del pensamiento, porque ya les dije, Pablo no es el más fácil al escribir. Entonces hay que empezar a desglosar esto un poquitito, pero el mensaje es precioso. Lo que nos dice en 3:19, ¿para qué entonces sirve la ley? Si ya vino el Espíritu Santo, ¿por qué no empezó Dios a hacer eso de una vez en el pasado? ¿Para qué servía la ley? ¿Para qué sirve la ley ahora? Que es la pregunta que la gente se hacía y nos hacemos también. Porque, hermanos queridos, ¿qué hacemos con el Antiguo Testamento? Si ya vino Jesús, si ya fue derramado el Espíritu Santo, ¿para qué nos sirve toda la historia de Israel? Donde está la ley, pero no solamente eso, está la adoración de Israel a través de los salmos, la literatura sapiencial, están las profecías de Israel en todo el cuerpo de profetas, está la historia de Israel en Primera, Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Reyes, etc. ¿Qué hacemos con eso? Pues bien, Pablo dice, fue añadida. Es una palabra importante. Añadido. Nosotros a veces hacemos el almuerzo, ¿no es cierto? Y le podemos añadir algo, pero no es esencial porque el almuerzo está. A usted a lo mejor le gusta con un poquito más de sal o más pimienta. Usted le añade, pero el almuerzo está listo. ¿Sí o no?
Usted termina el almuerzo y a lo mejor a alguno le gusta el café, o a otro le gusta el té, o a otro no le gusta tomar nada caliente después del almuerzo. Es añadido, pero usted ya almorzó. Ese es el punto. Aquí nos dice que la ley no es tan esencial. La ley fue añadida, y eso a los judíos le cayó como patada en la guata. Porque para ellos la ley era todo. Entonces Pablo les dice el carácter secundario que tiene la ley, porque fue añadida. ¿Y por qué fue añadida? A causa de las transgresiones. Vale decir, la ley tiene una función represora. Hace ver qué es lo que está mal y te dice qué no debes hacer. Entonces, reprime, sí. Pero por otro lado, y eso es lo más importante, guía. Te dice, mira, esto no debes hacer, a Dios le gusta que hagas esto. Entonces te va dando orientación. Esa es la función de la ley. ¿Por qué? Porque sabe que la conversión de las personas es lenta, por lo tanto necesitan muchas veces una guía que les digan esto es bueno, esto es malo. Si no, dependemos solamente de lo que me tinca. Y a veces la tinca es re mala. Entonces, la ley tiene esa función a causa de las transgresiones. Y fue dada solo para Israel. Eso es importante. La ley fue dada solo para Israel, no para el resto del mundo. Porque Israel fue el pueblo seleccionado por Dios para ser el pueblo misionero al resto de la humanidad. Y ese pueblo misionero tenía que mostrar en su forma de vida la ética que refuerza a la predicación. O sea, tú, desde antes de que nosotros inventáramos el dicho, el tema es no solo predicar, sino practicar. ¿Se dan cuenta? Entonces, el que no practica lo que predica, ¿quién se lo va a creer? La ley tiene esa función. Te dice, esto es lo que Dios quiere que hagas. No solamente que creas y prediques, sino que practiques. Esto es. Esa es la función de la ley. Fue añadida a causa de las transgresiones. Además, tiene un carácter secundario porque dice que fue entregada por ángeles. Los ángeles le entregaron a Moisés la ley. Le entregaron las tablas de la ley. Y un dato interesante, porque aunque fue escrita con el dedo de Dios, fue entregada por ángeles a un mediador. Moisés es el mediador. ¿Por qué dice eso? Porque a diferencia de la ley, el pacto que Dios hizo con Abraham, lo hizo directo Dios con Abraham. Entonces, fíjese, la ley es secundaria, no solamente porque fue añadida, sino también porque la manera en que fue recibida es a través de seres inferiores a Dios, ángeles y un mediador que es Moisés. Segunda cosa, nos dice en el texto ahí que ustedes tienen adelante, la ley fue añadida hasta que viniera la promesa, viniera el cumplimiento. Por lo tanto, tenía un tiempo definido. En el pensamiento de Dios, la ley nunca fue eterna. La ley debía tener un tiempo acotado. Fue entregada en el monte Sinaí en el siglo XV a.C. y tenía fecha de caducidad hasta la venida de Jesucristo en el siglo I de nuestra era. Esa era la función de la ley y no más que eso. Los judíos nunca lo han entendido así, ni ahora ni en aquella época. Entonces, por supuesto que aún aquellos que creyeron en Cristo se oponían tenazmente a Pablo y le hicieron la vida de cuadritos. Y Pablo, siendo judío, tampoco entendía esto hasta que recibió revelación. Por lo tanto, le estaba enseñando a todos sus creyentes, así es la nueva era. Entonces, en el versículo 21, Pablo hace otra pregunta. ¿Es entonces la ley mala? ¿Es entonces la ley contraria a la promesa? Realmente, además de ser un añadido,
es algo que deberíamos rajar de la Biblia y quitar porque nos hace daño? Y responde de inmediato, en ninguna manera. No, no es mala. El punto es que es malo creer que la ley puede hacer lo que no puede hacer. La ley fue dada para las transgresiones, pero no fue dada para dar vida. El único que puede dar vida es el Espíritu Santo que se recibe por la fe. ¿Se fijan? Entonces el problema es darle a la ley un carácter que no fue entendido por Dios nunca. No puede dar vida a la ley. Y el pueblo judío se enfocó siempre en el tema de la ley, la ley, la ley. En primer lugar, obedecerla puntillosamente y en segundo lugar, tratar de sacarle la vuelta. Lo mismo que hacemos nosotros con las leyes, tratar de buscarle el resquicio. La parte así donde ya me convenga un poquitito más, sacarle como el lado extra. Eso mismo trataron de hacer siempre los judíos. Bueno, esta era la parte complicada que yo quería decirles. Ahora déjeme explicarle cómo esto funciona en la práctica. Lo que Pablo trata de explicar es que aún en la época anterior a la venida de Jesús, la promesa que se recibe por fe y la ley no estaban en contraposición, sino que se complementaban, pero por un tiempo limitado. Después de que viniera la promesa, o sea Jesús, la ley no sería necesaria. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo escribiría la ley en el corazón de los creyentes. ¡Wow! Eso sí que es nuevo. Eso estaba profetizado. Los profetas del Antiguo Testamento lo dijeron. No es ocurrencia de Pablo. Y Pablo dice, esta época llegó, porque ustedes se dieron cuenta, Gálatas, cuando yo les predicaba, el Espíritu Santo caía sobre ustedes. Ustedes se dieron cuenta, ocurrieron milagros, algunos hablaban en lenguas, otros tuvieron visiones, otros tuvieron sanidades. O sea, el Espíritu Santo se movió en nuestras reuniones. Ahí está la demostración. La nueva era ha llegado, la que profetizaron los profetas. Por lo tanto, los profetas dijeron, cuando venga el Espíritu, Él escribirá esa ley que originalmente estaba en tablas de piedra, la escribirá en el corazón de los creyentes. Por eso la ley ya no era necesaria, porque debía ahora salir desde el interior de las personas, no por esfuerzo de leerla, entenderla y hacerla, sino desde adentro. ¿Tú crees que la ley está escrita en tu corazón? ¿Crees eso? Ahora te lo hago personal. Los profetas lo dijeron. Ezequiel lo dijo. Jeremías lo dijo. Pablo afirma que eso es lo que ocurrió cuando vino el Espíritu Santo. Ahora te pregunto, ¿tú crees que la tienes? Déjame contarte una cosa. Seguramente te pasó algo parecido que a mí. Que después de recibir a Cristo, uno se pone como más sensible a no hacer cosas malas. ¿Te pasó, no? ¿O quedaste igualito? Cuando uno, supongo yo que los papás de ustedes le habrán dicho que robar es malo. Ojalá, porque si no... Ya, los papás le dijeron, entonces ustedes se criaron de esa manera, robar es malo, pero robar es entretenido. Entonces, ¿alguna vez hizo alguno de estas de ir a un supermercado a echarse una cosita al bolsillo? Y era como entretenido, así, y que nadie lo pillara. O, qué sé yo, sacar la vuelta con algo, quedarse con un vuelto, no decirle a la mamá, bueno. Entonces resulta que uno se da cuenta que aunque le dicen a uno las cosas, la carne tiende para otro lado. Pero cosa curiosa, cuando uno recibe a Cristo, como que está más atento a eso.
se produce una sensibilidad diferente y como que uno busca una cierta integridad de vida, y ahora no solamente robar, sino muchas otras cosas, que antes parecía como normal. Si todos lo hacen, no debe ser tan malo. Pero de pronto esas cosas empezaron a sentirse como que no estaban tan bien. ¿Les pasó? Bueno, eso, mis queridos, es el Espíritu Santo. Pero eso se puede apagar. Eso que te está hablando el Espíritu Santo, esa cosa como, busca la santidad, hijo. Yo estoy contigo para ayudarte. Eso no te conviene. Y es una sensación que viene de adentro. Tú puedes decir, ya no moleste. Si es entretenido hacerlo, y lo haces, y el Espíritu Santo, la Escritura dice, se entristece y se apaga. Y no te sigue hablando. Muchos tienen el Espíritu Santo entristecido y apagado en sus vidas. Pero se puede despertar. Ahora, ¿por qué entonces estudiar las leyes del Antiguo Testamento? ¿Por qué hacemos cursos de Antiguo Testamento? Si en el fondo ya lo tenemos todo aquí en el corazoncito, ya está escrito. Basta que se mueva solo. No es tan sencillo. En primer lugar, la ley originalmente fue solo para Israel, pero ahora está escrita en tu corazón. Pero uno como que no se da mucha cuenta que está escrita en el corazón. Es solo una sensación. Entonces es necesario revisarla, porque entendiendo que esto está escrito en el corazón, pero que yo no me lo sé aquí en la mente, al revisarlo en la cabecita, de pronto ustedes se dan cuenta, hoy esto se me hace completamente natural. Así es. ¡Qué loco! Es como que entiendes algo que antes, les aseguro, ustedes leen la Biblia y no entienden ni palote. Pero de pronto empiezan a leer hasta las cosas difíciles del Antiguo Testamento y les hace sentido. Déjenme darles un ejemplo. Aquí les traje uno. Deuteronomio, capítulo 19, versículo 14. Miren lo que dice este pasaje. Este es una de las leyes, de las 613 leyes que hay en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Una de tantas. A ver si les hace sentido. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. ¿A quién la mente les hace sentido eso? Es como raro, porque ustedes tienen propiedad en Palestina. ¿Ustedes andan corriendo las cercas para robarle tierra a los otros? No. Qué raro, entonces, ¿para qué me sirve esto? No sirve para nada, lo dejamos atrás. No. Porque esto es un principio que por supuesto en la época en que Israel conquistó la tierra prometida debía hacerse literalmente. La tierra fue repartida entre las tribus y de las tribus se repartió entre las familias. Por tanto, cada uno recibió su parcelita. Pero ¿qué hacía la gente? Corría un poquitito los límites y así le robaba unos metritos al vecino, ¿verdad? Hoy en día delimitamos las parcelas con cercas, rejas, alambres de púas. En aquel entonces se hacía con piedras y con cuerdas. Entonces los salmos dicen, por ejemplo, no muevas las cuerdas de mi propiedad. Porque la gente iba mañosamente y corría un poquitito. Entonces, mira, se creció 2 metritos para acá, 1 metrito para allá, y la cosa me beneficiaba. Entonces esta ley dice, no hagas eso. Respeta la propiedad de tu prójimo. Ahora díganme ustedes, ¿cuál es el principio que está detrás de esto? No robar es el principio básico, ¿no es cierto? Pero además, otros principios, como por ejemplo, ¿te gustaría a ti que te lo hicieran? Por lo tanto, no le hagas a otro
lo que no te gustaría que te hicieran. Ese es un principio. Tu prójimo tiene derechos como tú. Respeta los derechos de tu prójimo. Porque respetando a tu prójimo es una manera práctica de amar a tu prójimo. Ayuda a cuidar los derechos de tu prójimo, comenzando contigo, con tu vecino. Todos esos principios, ¿ustedes creen que pasaron de moda? Son eternos. Entonces, si uno lee un pasaje como este y lo piensa un poquitito, le va haciendo sentido, porque va descubriendo el principio que no pasa de moda. Y eso está escrito en tu corazón. Por eso cuando tú te quedas con el vuelto de la mamá, o se equivoca la cajera y te da más plata, y tú te vas para la casa y dices, ¡uy, la bendición de Dios! O cualquier otra cosa semejante, el Espíritu Santo te va a inquietar 1, 2 veces y te va a decir, hijo, santidad, veracidad, integridad. Y tú eres libre de decir, corro aquí los límites de mi propiedad mañosamente para robarle al prójimo, o soy fiel con lo mío y hago producir lo mío. ¿Me siguen? 1, 2 veces te lo va a decir el Espíritu. A la tercera se queda callado y tu conciencia todavía hace A la cuarta vez tu conciencia ya no hace nada, se endurece. Dice la Escritura que se encapsula, se le pone una costra encima a la conciencia y ya no te molesta lo malo. Ya no te molesta lo que dicen los periódicos, ya no te molesta lo que dice la televisión, empiezas a encontrarle razón a todas estas cosas que hoy en día se hacen, incluso como en la época de la revuelta del 18, ¿no es cierto? Saliste a la calle a tocar las ollas también y estuviste de acuerdo con que quemaran a los pacos y que el perro matapaco es bueno. ¿Sí o no? ¿Hubo cristianos que hicieron eso? Porque su conciencia estaba apagada, porque llegaron a creer que la violencia se justifica y llegaron a creer que la primera línea eran héroes en lugar de una manga de criminales contratados para hacer eso. ¿Se fija cómo esto es bien práctico? Esto es la carta a Gálatas, solo hay que cambiarla de época, pero los principios son eternos. Pablo dice, la ley encerraba, y le está hablando a los judíos, la ley nos tenía encerrados, porque si uno solo se enfoca en obedecer y no en la relación con Dios, la ley finalmente te achata, porque la ley son principios para mostrar la bondad que el Espíritu Santo mueve en nosotros, no para someternos a la ley de esta manera. Entonces termina diciendo, hermanos, la ley era un ayo para llevarnos a la fe en Cristo. La palabra ayo en español es rara, nosotros no la usamos mucho. Detrás de eso está la palabra griega paidagogos. ¿A qué le suena la palabra paidagogo? ¿A quién? ¿Al que vende huevos? ¿No? ¿A qué? Pedagogo. Muy bien. Al pedagogo. El pedagogo, que nosotros identificamos hoy como los profesores, los maestros. Pero eso es un error. Porque en la cultura griega a los profesores se les llamaba didáscalos. Ellos eran los que enseñaban. El pedagogo, el paidagogos, paida significa niño y gogos significa guiar, conducir. El paidagogo o pedagogo era un esclavo de confianza que llevaba a los niños al colegio. Todo esto está referido a los niños de clase alta.
En el mundo antiguo solo había una pequeña cantidad de gente de clase alta, una pequeña cantidad de artesanos libres, lo que llamaríamos la clase media, pero era de subsistencia, muy pequeña, y una gran cantidad de gente muy pobre y esclavos. Entonces, esto no vale para los esclavos ni vale para los de clase media. Solo era para la clase acomodada, que tenían profesores contratados, los didáscalos, especialistas, y los paidagogos, que eran los esclavos especiales que llevaban a los niños. No es tanto como el tío del transporte escolar, ¿no? No es eso, es una figura un poco más profunda, porque el pedagogo era el que estaba todo el día con el niño, entonces le enseñaba buenas costumbres, y si el niño se portaba mal, le daba su frisca también, tenía esa autoridad. Y cuando era el momento de llevarlo al didáscalo, bueno, era él el que lo iba a dejar y a buscar. Entonces era un esclavo de mucha confianza. Y dice Pablo, la ley era eso. Era el guía de niños, nosotros éramos como los niños, y la ley nos guiaba. Esa era su función, guiarnos a la fe en Cristo, que es el verdadero maestro. ¿Se fijan? Esa es la figura. Déjeme aplicarle esto un poquitito. Las religiones hacen siempre esto, de ponernos reglas para seguir. Porque para la gente se le hace más fácil que le digan qué hacer, qué creer, qué no hacer. Cuando te dan una serie, un manual de reglas, es como que nos sentimos cómodos. ¿Ah? Por eso la gente muchas veces no le gusta el ejército, pero es fácil adaptarse al ejército, porque todo te dicen lo que tienes que hacer. Salude así, camine así, vístase así, etc. Yo lo sé. Pero si alguien te dice, no, aquí no hay reglas, aquí sea bueno por naturaleza. Oh, ¿y cómo es eso? ¿Cómo se hace? Entonces, mis queridos, las religiones explotan eso nuestro, que nos gustan que nos den la cancha rayada. Pero cuando en alguna religión como la nuestra, que te decimos, lo verdadero es la relación directa con Dios, la que produce en ti una madurez que te hace permitir que la ley escrita en tu corazón surja de ti por naturaleza y te comportes como Jesús. La gente dice, ¿y qué hago, pastor? ¿Cómo se hace eso? Porque es difícil, pero ese es el verdadero cristianismo. El cristianismo de relación solo funciona si el Espíritu Santo tiene el control. Y de eso está hablando Pablo. De lo contrario no lo vas a lograr. Porque la ley escrita en tu corazón no va a surgir sola. Tiene que salir por el poder del Espíritu. Así es que si hasta hoy en tu vida de fe te has enfocado en hacer, en obedecer, probablemente el Espíritu Santo esté apagado en ti. Si en tu vida espiritual no está activo el Espíritu Santo y tampoco eres una persona de hacer, de obediencia, lo más probable es que seas un hipócrita y estés viviendo una doble vida que no sabemos. Y la carne es lo que te domina. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre esos dos extremos? Eso es lo que Pablo quiere hacerles ver a los Gálatas y por tanto a nosotros. Siguiente pasaje. Pablo culmina esta disertación en los versículos 25 al 29 diciéndoles, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Quién era el ayo? El paidagogos. Y en la ilustración de Pablo, ¿quién era el ayo? La ley. La ley debía conducir a los hebreos, a los judíos, a la fe en Cristo. ¿Ok? Venida la fe, o sea, venido Cristo, ya no estamos, ya no necesitamos al ayo.
Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ahí está la conclusión. ¿Se fijan? Entonces, no es tan difícil de entender. Venido Cristo, se acabó la necesidad de la ley. Desde el momento en que vino Jesús, el Espíritu Santo entró a tu vida, escribió la ley, los principios de la ley en tu corazón, y ahora el resto de tu vida es aprender a estar en relación con Dios y que esta ley, que ya está escrita, surja de manera naturalmente sobrenatural. Eso es el cristianismo. ¿En qué sentido la ley no es necesaria para hoy? Insisto, en el sentido de obedecerla al pie de la letra, en el sentido de seguir las reglas para lograr algo, en el sentido de tener que hacer todos los sacrificios del Antiguo Testamento porque todos fueron cumplidos en Cristo Jesús, en el sentido de tener que circuncidarse para ser miembro del pacto, o tener que obedecer el sábado, guardar el sábado, el Shabbat, para ser miembro de la ley mosaica. ¿Me siguen? En ese sentido la ley no está, pero en el sentido de comprender los principios de la ley está plenamente activa, porque esos principios escritos en tu corazón todavía no están claros en la cabecita. Entonces, todos los días el mundo te está influyendo con un montón de pensamientos. Y si no estudias los principios de Dios revelados a través de toda la Biblia, eso que está en tu cabeza va a luchar y apagar lo que está escrito en tu corazón. ¿Me entienden ahora por qué es necesario el estudio de la Biblia? Metódico, constante y profundo. Tu cabeza no está equilibrada con tu corazón. El Espíritu Santo quiere gobernar tu vida desde el interior, desde el alma, hacia la cabeza. Pero tu cabeza está invadida por otras ideas. Si por tanto no la llenas de lo bueno, se va a apagar todo el trabajo del Espíritu Santo. Esa es la razón. Así que Pablo, después de esa disertación diciendo, ahora ustedes se dan cuenta, cuando vino el Espíritu Santo, como todos vieron, se acabó el ayo, se acabó esa necesidad, solo déjenlo salir. Pero ahora, dice Pablo, les voy a decir cuál es el nivel que ustedes pueden lograr. Capítulo 4, versos 1 al 7, y con eso terminamos. Pero también digo, dice Pablo, por supuesto, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Son hermosas palabras, pero no tan fáciles de entender. Para empezar, Pablo usa dos leyes romanas acá,
la ley romana que se llamaba patria y potestad y la ley romana de la adopción, leyes con las que no estamos nosotros relacionados generalmente. Pero lo más importante de todo, y es el resumen de esto, es el versículo 7. ¿Qué dijo al terminar el pasaje anterior? Porque recibieron el Espíritu Santo, ciertamente son linaje de Abraham, que era lo que estaban diciendo los judíos. Pero ahora dice, ya no eres esclavo, sino hijo y heredero, no solo de Abraham, sino de Dios mismo, directamente. Miren, siempre ha sido posible tener una relación directa con Dios por medio de la fe, en toda época. Pero el pueblo misionero, Israel, se enfocó en la ley, no en su trabajo misionero. Por lo tanto, el resto del mundo no sabía nada de esto. Y Pablo dice, los judíos estaban encerrados en la ley y el resto del mundo bajo los rudimentos del mundo. Estos rudimentos son entidades espirituales, son fuerzas espirituales. El mundo antiguo le daba la connotación de que los planetas estaban regidos por ciertos dioses y esos planetas y esos dioses, por tanto, influían en la vida de las personas. ¿Cómo ha llegado eso hasta nuestros días? ¿Cómo lo llaman ustedes hoy? El horóscopo. Precisamente, es eso mismo, puesto más simplificado y hasta como simpático. Pero en la antigüedad eso era tremendamente cierto. O sea, se hacían sacrificios, se hacían un montón de medios de magia para poder entender el movimiento de los planetas y lo que eso influía en la vida de las personas. Entonces la gente estaba encerrada bajo estos rudimentos, estos espíritus elementales que se hacían pasar por dioses. Pablo dice, así era, y los judíos en el fondo estaban libres de eso, pero encerrados bajo la ley, así que estaban en la misma condición, aunque era de otro tipo de encierro. Entonces, les dice, mientras la persona es un niño, en el mundo romano, no puede decidir como señor, porque es un niño. Entonces el esclavo es el que gobierna su vida. Y aunque es señor, es dueño de todo lo que es de su papá, no puede disfrutarlo todavía. Esa era la ley de la patria potestatis, que significaba que entre los 7 y los 16 años, el niño estaba bajo unos esclavos griegos especiales. Aquí dice, el ayo, ya lo vimos, es el paidagogos, el que lo conducía y con él lo criaba todo el día. Estaba el tutor, que era el epítropos. Ponme la siguiente, por favor. Ahí están. El ayo, el paidagogos, el tutor es el epítropos y el curador, o mejor, administrador, él es el oikónomos. ¿Qué palabra le suena a oikónomos? ¿Alguien escuché? Economía, exactamente. Y ahí saben ustedes de dónde viene la palabra economía. Significa el cuidado de la casa, la administración de la casa. Oikos significa casa y nomía, las leyes, las reglas para la casa. Entonces, por eso el yogur griego oikos, ya saben, significa casa. Entonces, oikonomía, este era un esclavo especial, que era el que llevaba las cuentas de la casa, el que llevaba la administración de los bienes de la casa. Bueno, tanto el administrador como el tutor y el ayo estaban por sobre el niño. Pero el niño era el dueño de todo, pero no hasta los 16 años. ¿Se fijan? No podía ejercer porque estaba bajo la patria potestatis. El papá es el que decidía todo, el niño era un heredero. Entonces la figura es la siguiente. La ley, en el caso de los judíos, o los rudimentos del mundo, mantenían a la gente esclavizada hasta la madurez de su espiritualidad.
Pero si uno nunca madura espiritualmente, si uno siempre está encerrado bajo normas y leyes y religiones, ¿cuándo va a ser dueño de todo? Porque la única manera de ser dueño de todo y ser un representante de Dios en la tierra es tener una vida de madurez espiritual. Entonces Israel, desde que recibió la ley, 1500 antes de Cristo, hasta hoy, 2024, siguen siendo niños, encerrados bajo rudimentos, porque no logran la madurez espiritual. El problema es que la iglesia ha hecho algo muy similar. La iglesia, después del siglo III después de Cristo, transformó el cristianismo en reglas y leyes. Y otras iglesias se rebelaron contra eso y han hecho del cristianismo un desorden patagüino, donde ocurre de todo sin ningún control y sin enseñanza. Todo eso es signo de inmadurez. Por eso la iglesia termina siendo parecida al final de Israel. No logra ser la representación de Dios en la tierra. Así que Pablo dice, cuando vino Cristo, vino para hacernos madurar y de una vez poder ser los señores de este mundo. La demostración de todo eso es mucho mayor que solo haber recibido el Espíritu. Es poder clamar, Abba, Padre. Abba es una palabra aramea que significa papá. Y es la forma en que Jesús oraba. Jesús le decía a Dios, papá. Y la demás gente escuchaba esto y lo encontraba rarísimo. Porque en la religión le enseñan a orar con mucho respeto. Entonces, Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Eso es una introducción bien hecha para una oración. Pero simplemente, papá, demasiada cercanía. No seas patudo. ¿Entienden? Y lo que trata de decirnos Pablo es que la venida del Espíritu Santo significa que tú puedes en Cristo tener la misma relación con Dios que Jesús tenía. Déjenme contarles una historia mía para terminar el mensaje de hoy. Esto me ocurrió cuando yo era bien chiquitito, como a los 8 años. Que son malos. Pero lo bueno es que tengo memoria para llegar tan atrás. Cuando yo era niño, a los niños no se les preguntaba si querían ayudar o no a los papás. Era evidente. O sea, el papá se levantaba y decía, hoy vamos a ordenar eso. ¿Y qué decía uno? Eso no es una invitación, ahí tengo que ir yo a ordenar eso. Entonces, un día, cuando yo tenía 8 años, lo recuerdo bien, a mi papá se le ocurrió ordenar un viejo gallinero que había detrás en la casa. Ya no funcionaba como gallinero, pero él lo usaba como bodega. Y a mí no me gustaba porque era oscuro y estaba lleno de arañas y palos sucios y todo desordenado, pero había que ordenarlo. Y el papá dijo, vamos a hacer eso, vamos a hacer eso. Y estábamos, y yo era más centromirón que otra cosa, porque los palos eran gruesos, eran pesados, entonces él los levantaba cuando mucho me decía, ya ayúdame con este, y yo los levantaba con él. No hacía mucho, pero ahí estaba yo, con las manos sucias y todo. Y después de unas horas de trabajo, llegó mi mamá con una limonada. Entonces, para los trabajadores, y dejó la limonada ahí. Y mi papá dijo, ya, Encito, sirve 2 vasos. Yo termino con esto. Así que yo serví 2 vasos y me senté en el suelo con mis 2 vasos. Uno para el papá y uno para mí.
Y mientras estaba sentado, vi que mi papá estaba terminando de amarrar unos palos y dije, uy, ese palo, si se le suelta, viene directo para mí. Y mi papá se dio vuelta para ordenar otro palo y ese palo se soltó. Y yo veo que el palo viene lento, así, pero viene derecho para mí. Entonces, ¿qué hago? ¿Suelto las limonadas? No solté las limonadas. Y solo hice así. Sabía que me iba a dar seco en la cabeza. Y lo único que hice fue, ¡papi! Y ¡pum! Me pegó el palo. Bueno, y de ahí quedé como quedé. No, me pegó fuerte el palo. Pero no solté la limonada. Y mi papá no alcanzó a agarrar el palo, porque se dio cuenta, no lo alcanzó a agarrar, pero se arrodilló al lado mío y me dio un abrazo y me dijo, ¿cómo estás, mi niño? ¿Te dolió? Y saben que yo hubiera querido 3 palos más con ese rato. Los viejos no abrazaban mucho en esa época. Y demostraban su cariño de otra manera. Pero ese momento de haber podido decir, papi, viene un problema, y vino, y él corrió, y se arrodilló, y se sintió mal porque me pasó eso, y me abrazó, y me dio besos, y me dijo, ¿cómo te sientes? ¿Te duele la cabeza? Y me hacía así. Eso fue un momento glorioso. Fue tan bonito para mí. Yo no sé si él se hubiera acordado siquiera, pero para mí fue especial. Y tengo que confesarles que no sé si he llegado alguna vez a orar a Dios con esa intimidad que en ese momento se produjo con mi papá de carne y hueso. No sé si alguna vez he podido realmente decirle a Dios, papi, viene un problema, con esa seguridad de que me va a abrazar, de que me va a contener, de que me va a hacer así. ¿Me siguen? Yo sí sé orar, Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra. Sí sé ayunar, sí sé tener tiempos con Dios. Pero la oración, Abba, no sé hasta dónde he llegado. Y lo que quiero decirles, hermanos míos, con esta ilustración personal, es que el Espíritu Santo no solo ha escrito reglas en tu corazón, que son la voluntad de Dios, el propósito de Dios, la manera que te conviene para vivir. No solo eso. Ha venido para que salga de tu corazón este tipo de oraciones, de clamor, de gritos. Papá. Y por eso Pablo concluye en el versículo 7, ya no eres esclavo, ni de la ley, ni de los rudimentos, perteneces a la familia, has sido adoptado con todos los derechos, tu papá te ama, tu papá está por ti, tienes el derecho de decirle, papá, no solamente Padre Celestial, Señor, ¿me entiendes? Tienes el derecho y eres bien recibido cuando le dices, papá. Él vino a transformar tu vida, sí, pero su principal objetivo es estar contigo. Y aunque no hayas tenido un buen papá o una buena mamá o un buen modelo, aunque tu viejo no fuera bueno para abrazar y nunca te hubiera dicho,
te quiero, eres mi niño. Tienes el derecho de orar en Cristo como Jesús lo hacía. Y Jesús iba al huerto de Getsemaní o cualquier otro lugar y no comenzaba con formalidades. Decía, papá, dime qué tengo que hacer mañana cuando empiece el día. Papá, mira, hice esto y esto otro. ¿Cómo estuvimos? Papá, mira lo mal que se porta Judas. Y lo porfiado que es Pedro. Papá, dame una mano. Papá, me van a clavar en la cruz. Papá, hay otra forma de hacerlo. Papá. La oración Abba. El Espíritu Santo que ha venido a tu vida te da ese privilegio. Es el más grande privilegio de ser un hijo de Dios. Es más que la vida eterna. Es más que el apellido de cristiano. Es más que estar aquí en este lugar. Mucho más. Es poder llamar al Dios Todopoderoso papá. Oremos. Mi Señor, yo sé que la alabanza de tu pueblo solo funciona cuando nosotros nos hemos vuelto adoradores. Pero eso no va a pasar, Señor, si no aprendemos a orar Abba. Papá, ven, Señor, que viene un palo a mi cabeza. Ven, Señor. Ahora que no está mi padre, mi papá, Señor, el que me crió, tú, Señor, sé mi papi. Abrázame, Señor, porque muchas veces tengo miedo y me siento triste y solo. Hay tantas complicaciones en la vida, Señor. Pero tú eres el Dios Todopoderoso y eres mi papá. Tú nunca permitirás, Señor, que algo me sobrepase. Llevo tu apellido, soy de tu familia, Señor. Yo sé que tú me cuidas. Mi Rey, mi Señor.